En esta noche, esta oportunidad quiero usarla para hablarle a los que han llorado. ¿Cuántos hemos llorado durante este tiempo de cuarentena? No quiero sonar de ningún modo machista o algo así por el estilo, pero ciertamente he podido notar, obviamente, que este tiempo para las mujeres ha sido de mayor sensibilidad, por mil, por mil razones, sin obviar que si algún hombre de pronto se ha sentido frustrado, se ha sentido agobiado, asfixiado, ansioso por estos tiempos que estamos viviendo, está en todo su derecho de expresar eh, sus sentimientos, aún con lágrimas, por supuesto. Pero yo quiero hablarles a los que han llorado, a los que han llorado por no tener de pronto a sus seres queridos cerca. Hoy quiero hablarles a los que han llorado por algunas pérdidas. Hemos tenido pérdidas tanto humanas, de seres amados, de seres queridos, como pérdidas económicas. Quiero hablarles a los que han llorado por el presente y aún han llorado por la incertidumbre del futuro. Quiero hablarles a los que han llorado no por el coronavirus, sino por el maltrato, por el rechazo, por la situación familiar, por la escasez, por los miedos, por los temores, por cosas ajenas al coronavirus o a la pandemia o lo que estamos viviendo, pero que han llorado por los problemas familiares o de cualquier índole que han podido pasar durante esta época. Pero al mismo tiempo, iglesia, quiero hablarle a una iglesia que ha llorado, pero que cree en Jesús. Porque hay una curiosa orden en la Biblia. El apóstol Pablo, concluyendo su primera carta a los tesalonicenses, termina con una serie de ordenanzas, una tras otra, como pareciera que tuviese prisa por terminar la carta, pareciera que quiere ser muy puntual. Se está despidiendo de la iglesia en Tesalónica y empieza a dar órdenes muy específicas, pero algunas muy difíciles de cumplir o que trascienden el terreno de lo puntual o de lo físico. Esta la encontramos en 1 Tesalonicenses 5:19 y la orden es que Pablo le dijo a la iglesia: estén siempre alegres, estén siempre alegres. Y es importante ponerle la lupa a este versículo bíblico porque la palabra de Dios no es meramente un consejo emocional. La palabra de Dios no es algo motivacional, sino que la palabra de Dios dice que toda la escritura fue inspirada por Dios y es útil para corregirnos, amonestarnos, para exhortarnos, para preparar al obrero de Dios que esté listo para toda buena obra. Y es allí donde aparece: estén siempre alegres, siempre alegres. Estamos enfrentándonos a una verdad. Estamos enfrentándonos no solamente a un consejo, sino a una orden. Está en imperativo: estén siempre gozosos, estén siempre alegres. Y este versículo bíblico me alienta a mí como pastor para tener la misma actitud que el apóstol Pablo tuvo con su iglesia en Tesalónica hace 2000 años, tenerla contigo frente a las pantallas y decirte en esta noche: estén siempre, siempre alegres. Estemos siempre, siempre gozosos. Iglesia, porque el gozo hace parte de nuestra fe. Una fe sin gozo es una fe mueca, o una fe sin gozo es una fe con muletas, o una fe sin gozo simplemente es una fe incompleta. Es más, pensaría yo que es una fe como rara, porque la palabra de Dios dice justamente que el fruto del Espíritu Santo en el creyente se puede describir con las siguientes palabras: amor, gozo y muchas otras características más. El gozo
como nos lo enseña la palabra del Señor, es propio de la relación que tenemos nosotros como cristianos. No se puede experimentar una fe sin gozo. No podemos decir que somos cristianos y que no tenemos gozo en nuestro corazón. Si no tenemos gozo en nuestras vidas, no hemos experimentado a Cristo. Y si no hemos experimentado a Cristo es porque Cristo no está. Pero al mismo tiempo, al examinar la palabra, porque le cuento, para mí fue llamativo esta orden, porque yo le digo, Señor, ¿cómo le puedo decir a una iglesia que tiene pérdidas, a una iglesia que no está con sus seres amados, a una iglesia que está preocupada, a una iglesia que está angustiada? ¿Cómo le digo a una iglesia que está viviendo de pronto cosas en su hogar indeseables? ¿Cómo le digo esta noche, estén siempre gozosos, estén siempre alegres? Y una de las razones por las cuales el Señor me motivó a dar esta sencilla palabra es porque debemos levantar en alto un principio bíblico que justamente nos lo enseñó Nehemías. Nehemías capítulo 8, versículo 10 dice: luego Nehemías añadió, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aquí hay un principio que yo quiero resaltar en su memoria, o de pronto mostrarle para que sea un nuevo conocimiento en su vida, iglesia. Y es que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Porque hay un mandato bíblico a estar siempre gozosos, a estar siempre alegres. Porque justamente estos momentos no son momentos para debilitarnos. Estos momentos no son momentos para flaquear. Estos momentos no son momentos para callar. Estos momentos no son momentos para nada de lo que sea sinónimo de lo que he dicho anteriormente, sino que justamente son momentos para que la iglesia que no se reúne físicamente, para la iglesia que ha cambiado en su entorno o en sus momentos o en su forma de vivir, no solamente como iglesia, sino como familias, no son momentos para debilitarnos, sino que debemos ser fuertes. ¿Y en qué somos fuertes? Justamente en el gozo de nuestro Señor. Si una nube de melancolía, si una nube de preocupación, un manto de tristeza se quiere posar sobre tu vida, estoy aquí para recordarte quién es Dios. Estoy aquí para recordarte que Él no quiere verte en esa situación, que no nos podemos postrar ante esos sentimientos, que no podemos postrarnos ante esos pensamientos, sino que antes bien debemos disiparlos, entregarlos, quitarlos de nuestras vidas por medio de la mirada correcta hacia nuestro Señor Jesucristo. Estén siempre alegres, siempre gozosos. Es la exhortación que el Señor nos da esta noche a cada uno de nosotros. Pero siendo sensatos, siendo prudentes, la tristeza hace parte de nuestras vidas. Los duelos hay que vivirlos, y los duelos se viven en tristezas. El llorar, una vez escuché que las lágrimas son un regalo del cielo para enjugar nuestro dolor. Si por algo el Señor nos dio las lágrimas, fue para hacer más llevadero el dolor que pueden estar sintiendo cada una de nuestras almas. Por eso esta noche tampoco mi idea es despreciar las lágrimas, sino que antes yo lo invito a llorar cuando sea necesario, porque esas lágrimas limpian, porque esas lágrimas sanan, porque esas lágrimas liberan, porque como dice la expresión que le comuniqué, las lágrimas son un regalo de Dios para enjugar el dolor de nuestras almas. Pero entiéndame también que las lágrimas son un recurso, no son un estado del cristiano.
Allí en Tesalonicenses, de Tesalonicenses 5:16, donde dice: estén siempre gozosos, estén siempre alegres. La palabra alegres o gozosos en el griego es la palabra jairo. Pero la palabra jairo no traduce literalmente gozosos, no traduce literalmente alegres, sino es la combinación de dos palabras, de inclinarse hacia, y jairo también provee la palabra gracia. Es decir, que si lo traducimos literalmente al español, allí estaría diciendo Pablo: estemos siempre inclinados hacia la gracia. Cuando nosotros podemos ver esta variación, podemos entender un nuevo concepto que el Señor nos quiere dar de pronto esta noche con respecto al gozo. Y es que estén siempre inclinados hacia la gracia del Señor a pesar de la preocupación. Estén siempre inclinados hacia la gracia del Señor a pesar del duelo. Estén siempre inclinados hacia la gracia del Señor a pesar de la pérdida, a pesar del encierro, a pesar de la escasez, a pesar de lo que estemos viviendo. Estén siempre inclinados hacia la gracia. Estén siempre gozosos. El gozo del Señor no es un recurso. El gozo del Señor es un estado del hombre que permite que podamos ver a Dios en medio de las dificultades, y eso llene de esperanza nuestras vidas. Es una invitación. Cuando el Señor está diciendo estén siempre gozosos, nos está invitando a que, sea cual sea la prueba que estemos viviendo, estemos siempre dispuestos a encontrar el gozo del Señor en medio de la situación. Entonces yo me hice una pregunta. ¿Cómo se expresa la gracia de Dios en torno al gozo del creyente? ¿Cómo se expresa la gracia de Dios en torno al gozo del creyente? Y me es necesario mirar en esta noche, y si tiene allí su Biblia, por favor acompáñeme, Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61, versículo 1 al 3. La tengo en Nueva Versión Internacional, dice así: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Cuando el Señor se encuentra en su venida, en su encarnación, Él dice que esta palabra de Isaías capítulo 61 se cumple en Él. Entonces, cuando leemos el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, ese mí es la persona de Jesucristo. El Espíritu del Señor está sobre Jesús, por cuanto lo ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, lo ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos, libertad a los prisioneros, a pregonar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están en duelo. Mire que Isaías capítulo 61 describe el ministerio de Jesús, y parte del ministerio del Señor dice a consolar a todos los que están en duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Dios ha enviado a Jesús para darles una corona en vez de cenizas, y escúcheme muy bien, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria.
Cuando yo hacía la pregunta que cómo se expresa la gracia de Dios en torno al gozo del creyente, porque si el Señor nos dice estén siempre gozosos, pero al mismo tiempo nos invita a que estemos siempre inclinados hacia su gracia, lo primero que yo quiero destacar es que en medio de la tribulación, en medio de lo que puedas estar padeciendo, mi amado hermano, mi amada hermana, inclinarse a la gracia del Señor es inclinar nuestras vidas justamente a la persona de Jesús. Parece cliché, pero no lo es. Es importante que en esta noche meditemos en que Jesucristo ha sido ungido para cambiar las cenizas en aceite de alegría, para que ya no haya más luto. Y Jesucristo ha sido enviado para darnos un traje de fiesta en vez de un espíritu de desaliento. El Señor es un Dios de fiestas, el Señor es un Dios de festividad. El pueblo judío durante todo el año en su calendario tiene fiestas, y no son fiestas hechas por hombres, sino fue fiestas declaradas por Dios para su pueblo. Fiestas en torno a la agricultura, fiestas en torno al sacrificio, fiestas en torno al sábado. El Señor es un Dios festivo. El Señor declara en su palabra que cuando un pecador se arrepiente de su pecado, hay fiesta en el cielo. El Señor utiliza la fiesta para declarar muchas características acerca de su reino. El primer milagro de Jesús fue en una fiesta. Jesucristo convirtió el agua en vino. ¿Y sabe qué significa el vino? El vino significa alegría. El primer milagro del Señor fue que en la fiesta no se acabara la alegría. Algo tiene que enseñarnos la persona de Jesús y el ministerio de Jesús. Cuando nosotros estamos en serios problemas y recordamos el mandato del Señor de estar siempre gozosos, no es, ay, yo no puedo llorar, o yo no puedo contar mis tristezas, o yo no puedo estar melancólico. Claro que sí, usted tiene todo el derecho de llorar, de estar triste. Usted, es más, como hombres y mujeres lo necesitamos, pero está en usted y está en mí que en medio de esa situación nos inclinemos hacia la persona de Jesús, nos inclinemos hacia el Señor, porque en Él está el mensaje de las buenas nuevas de gran gozo. En Él está limpiarnos nuestras heridas, curarnos, darnos vestidos de fiesta, para que entendamos realmente cuál es el llamado para nuestras vidas. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra en esta noche? Que no nos enfoquemos en lo que estemos viviendo, sino que nos enfoquemos en lo que Cristo nos quiere hacer vivir, que Él está a nuestro lado. En la oración inicial recordaba el versículo bíblico de Pablo, que él decía, mientras que yo estaba en el juicio, ustedes me abandonaron, pero Él estuvo conmigo. Él estuvo conmigo. Por eso, iglesia, cuando estemos en X o Y situación y recordemos el mandato de Dios de estar siempre gozosos, recordemos que la primera invitación es que debemos estar siempre inclinados hacia la persona de Jesús, un Dios festivo, un Dios de alegría, un Dios que vino a cambiar nuestro lamento en baile. Amén. Gloria al Señor. Lo segundo que quiero destacar en esta noche, y de una manera breve, lo encontramos en Jeremías capítulo 15. Jeremías capítulo 15, versículo 16. Jeremías capítulo 15, versículo 16. Dice el profeta Jeremías de la siguiente manera: al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba.
porque ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón. ¿Cómo se expresa la gracia de Dios en torno al gozo del creyente? En primer lugar, se expresa en la misma persona de Jesucristo. Y en segundo lugar, se expresa en las mismas palabras de Dios. Y yo quiero en esta oportunidad arriesgarme a preguntarle lo siguiente. ¿En algún momento las palabras de Dios, estas palabras de Dios, han sido consuelo para su alma? ¿Ha sentido que Dios ha hablado a su corazón y que ha sido directo? Que no es que el predicador conozca su situación, sino que Dios utiliza esa opción para hablar a su vida, o en su devocional, o en su lectura de la palabra. Usted ha encontrado un deleite en la palabra del Señor, ha encontrado una respuesta. El Señor le ha hablado directamente a su vida. Dígame si en ese instante en que le sucedió eso a usted, su tristeza no se convirtió en gozo. Las lágrimas pararon y pudo darse cuenta: Dios está conmigo, el Señor me acompaña. Por eso, yo quiero invitar a la iglesia, yo quiero invitarte a ti, mi amado hermano que me escuchas en esta noche. Volquémonos a escuchar la voz de Dios. Que cuando nosotros abramos las escrituras, no vayamos con la expectativa de encontrarnos con un montón de letras, sino que vayamos con la expectativa de saber que voy a escuchar la voz de Dios. Dios sigue hablando de manera muy íntima, de manera personal, por medio de sus escrituras. De una manera muy amistosa, de una manera tan íntima que no queda duda alguna en nosotros que el Señor es el que nos está hablando. Por eso te invito a que la palabra de Dios sea motivo de gran gozo, que alegra tu corazón, que sean esas buenas noticias que estabas esperando con tanto ánimo, pero que parecían lejanas o parecían escasas. Están aquí. Por eso debemos acercarnos a su palabra con una fe inquebrantable. O sea, lo que tú lees acá, ¿lo crees? Lo que el Señor te enseña, ¿lo practicas? Lo que realmente las promesas de Dios que ha dado a tu vida son conscientes en tu mente y en tu corazón. Porque yo no puedo dejar pasar esta noche que Dios promete muchas cosas. La palabra de Dios está llena de promesas. Pero sabes que hay un punto focal en medio de esas promesas, y es justamente el gozo. El Señor tiene promesas específicas con respecto al gozo del creyente. Es decir, que el gozo en nuestras vidas no es algo esquivo, iglesia. No es algo lejano o no es algo para otros. El gozo del Señor ha sido prometido y es algo que Dios da a los que creen. Quiero leer con ustedes algunos puntos. Salmos capítulo 30, versículo 5, es uno de ellos. Salmos capítulo 30, versículo 5. Porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Si en medio de la oscuridad está la ansiedad y la preocupación, no te preocupes que la noche no dura toda una vida. Y como dicen realmente de manera poética, entre más oscura sea la noche, es porque más pronto llegará la mañana. Y la palabra de Dios promete justamente que en la mañana no solo llegará la luz del sol, sino con ella llegará la alegría, llegará el despertar. Aunque pasemos por tiempos oscuros, por tiempos de preocupación, por tiempos de tristezas, el Señor declara que el gozo de Él viene en la mañana, es decir, está a portas, está pronto, está allí contigo. El gozo del Señor está con nosotros, el gozo prometido del
Señor. Ahí mismo en Salmos, capítulo 126, Salmos 126, versículo 5. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Él está diciendo en pocas palabras la palabra que no todos los tiempos se van a compartir de la misma manera. Si hemos sembrado con lágrimas, pues entonces vamos a cosechar con alegría. Si hemos llorado mientras esparcimos la semilla, entonces cantaremos cuando ya estemos recogiendo las espigas, las gavillas, el fruto que hayamos sembrado. ¿Qué nos está diciendo el Señor justamente allí? Que los tiempos cambian y está en nosotros la responsabilidad que los tiempos cambien. Muchas veces estamos esperando cambios en nuestro entorno, pero estos no suceden ciertamente porque el que debe cambiar soy yo, porque el que debe cambiar eres tú. Si queremos que haya diferencias en nuestras vidas, nosotros debemos marcar la pauta para que, si en estos momentos son de preocupación, el tiempo de mañana sean tiempos de alegría. Que estemos diciendo, ay, ¿se acuerda cuando yo lloraba que en el coronavirus? ¡Ja, ja, ja, ja! Iglesia, de pronto tus tiempos han cambiado. Hace un mes tenías empleo, hace un mes tenías empresa, hace un mes tenías familia, hace un mes tenías muchas cosas. Están como en un stop. Eso es duro. Y sin saber, las personas que han perdido seres familiares por el virus o por cualquier otra razón. No estamos viviendo tiempos fáciles, pero la invitación del Señor está que nos inclinemos hacia su gracia, perdón. No gracia. Perdónenmela, perdónenmela, ya estoy viendo chistes por ahí. No, gracia. Inclinémonos hacia su gracia. Mire, me puse rojo. Hacia su gracia. Otra promesa, porque el gozo es un punto focal de las promesas del Señor. Isaías 12:13, y justamente con este pasaje, Isaías 12:13, perdón. Leamos desde el versículo 1. En aquel día tú dirás, Señor, yo te alabaré aunque te hayas enojado conmigo. Tu ira se ha calmado y me has dado consuelo. Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, Él es mi salvación. Con alegría sacarán ustedes agua de las fuentes de la salvación. En aquel día se dirá, alaben al Señor, invoquen su nombre. Den a conocer entre los pueblos sus obras, proclamen la grandeza de su nombre. Canten salmos al Señor porque ha hecho maravillas. Que esto se dé a conocer a toda la tierra. Y aún estos tiempos Dios está haciendo maravillas. Yo quedo completamente agradecido con el Señor al escuchar muchos testimonios de sus vidas. Sí, pastor, no tengo empleo en este momento, pero Dios nunca ha dejado de alimentar a mi familia. Sí, pastor, no tengo que ir a la empresa en este tiempo, pero sigo recibiendo mi salario. Sí, pastor, me bajaron un poco el salario, pero sigo trabajando y sé que todo esto se va a normalizar. El Señor es fiel, iglesia. Y Él no necesita de un empleo para bendecirnos, aunque debemos trabajar. Pero si eso se escapa de nuestras manos, de las manos de Dios, no. Por eso dice el versículo 3, con alegría sacarán ustedes agua de las fuentes de salvación. De las fuentes de salvación. ¿Y cómo se expresa la gracia de Dios en torno al creyente? En tercer punto,
Y en tercer punto, el primero, en la misma persona de Jesús. En segundo lugar, en las mismas palabras de Dios. Y en tercer lugar, en los mismos planes del Señor. Yo quiero aprovechar estos instantes para hablar de un tema que me parece importante e interesante. Vamos a nuestras Biblias, Apocalipsis. Apocalipsis. Capítulo 21. Que encontramos cómo el Señor describe ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Y hay algo particular allí. Hay algo particular allí, en el versículo 4 de manera especial. Léalo conmigo. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Yo quiero comunicarle que en Cristo la tristeza terminará. La tristeza terminará. La muerte se acabará. El envejecer, el enfermarnos, el desgastarnos ya no va más. Ya no va más. Hace unos días falleció el familiar de una conocida mía y ella ha escrito cosas muy lindas con respecto a su familiar. Y ella decía algo: abuelo, estoy triste por tu partida, pero estoy gozosa en saber que ya no te duele la rodilla, que ya no te cansas al hablar. Estoy gozosa en saber que ya no más tienes que estar en esa cama. Y empieza a relatar justamente lo que está hablando aquí Apocalipsis, que lo que era el presente de ese varón ya no lo es en el cielo, sino que se ha rejuvenecido, que se ha encontrado con su Salvador. Dios tiene esperanzas eternas para nosotros. Y yo en esta noche no quiero dejar de ver ciertamente que estos momentos los podemos estar padeciendo nosotros, pero llegará un punto de la historia en que todo esto dejará de existir. Y los que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo podremos disfrutar justamente que el Señor limpie nuestras lágrimas. Porque recuerde que nuestro Dios es un Dios de gozo. La tristeza termina. Por eso yo le invito a esta noche a que nos volquemos al gozo del Evangelio, a que nos volquemos al gozo de la salvación, a que nos volquemos al gozo de la presencia de Dios, a que nos inclinemos, que es realmente la invitación que nos habla allí el griego en 1 Tesalonicenses 5:16, a que en todo tiempo nos inclinemos hacia la gracia del Señor, porque la gracia del Señor es la que sobreabunda. La gracia del Señor es la que es como un manto sobre nuestras vidas. Dios, todos los que confiamos en Él, no salimos defraudados, sino que antes bien creemos y creemos de una manera muy, muy especial, porque el Señor lo que dice, lo cumple y hemos podido experimentarlo en cada una de nuestras vidas. Iglesia, para finalizar, quiero justamente invitarte a eso, a que estemos siempre gozosos, a que estemos siempre alegres, que en los tiempos difíciles nos inclinemos a Jesucristo, nos inclinemos ante su palabra y nos inclinemos hacia sus planes, porque el Señor tiene planes de bien y no de mal para nosotros, porque todas las cosas a los que amamos a Dios nos son para bien conforme a su propósito, porque como hijos de Dios no tememos a la pérdida, ni siquiera a este cuerpo, porque nuestra ganancia es Cristo, y Cristo no se esfuma, Cristo no se pierde, Cristo no se confunde. Es importante entender
que nuestra relación con Dios nos llena de un profundo gozo, de un gozo espiritual que todo creyente debe experimentar. Y quiero animarlo a que usted no se pierda esta hermosa experiencia de vivir en el gozo del Señor. Como lo dice Habacuc, quiero concluir con Habacuc capítulo 3, versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todas estas situaciones de quebranto, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo esto, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Demos gracias al Señor en esta noche. Padre, gracias por tu palabra, por tu mensaje. Te pido que haya sido oportuno. Te doy gracias por hablarnos, por amarnos. Padre, te doy gracias por cuidarnos. Yo quiero pedirte que esta palabra sea de bendición para mis hermanos y que tu Espíritu les hable a ellos de una manera más profunda, de una manera más inteligente, más puntual a sus corazones, Señor Celestial. Padre, yo te pido en tu nombre santo que seas tú ayudándonos, Padre, a poder inclinarnos ante tu presencia, ante tu gracia. Que esta invitación, Señor Dios, la tengamos siempre presente. Que aunque la situación diga una cosa, que aunque el mundo diga otra, Señor, lo que prevalece eres tú y tu verdad. Bendigo a mis hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y te pido, Señor Dios, provéenos para todas nuestras necesidades. Provéenos, Señor, provéenos. Padre, haznos solidarios y permítenos no solamente pedir, Señor Dios, sino que seamos nosotros, Padre, también instrumentos tuyos para bendecir a otras personas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.